proceso del estudiante, le solicitó informar acerca de las fiscalizaciones efectuadas respecto del cumplimiento de los protocolos de seguridad y medidas adoptadas para garantizar las necesarias condiciones de infraestructura y protección en los diversos establecimientos educacionales, particularmente en el cual sucedió esta tragedia. Correo electrónico de la jefa de gabinete de la defensora de la niñez, a través del cual señala que por un imprevisto en un juicio en el que está participando la defensora, es probable que no alcance a asistir a esta sesión, motivo por el cual la representará la abogada de la unidad de estudios de esa defensoría. No, es la misma. Comunicación de la integrante de la Asociación Gremial de Escuelas Especiales a nivel nacional, señora Paula Piña, a través de la cual hace llegar una minuta con las siguientes solicitudes. Patrocinar una indicación para que las escuelas especiales sean incluidas en la ley SEP. Apoyar una ley corta de excepcionalidad para subvenciones en tiempos de pandemia o de emergencia. Apoyar a la Escuela Especial de Lenguaje El Castillo de Temuco en su solicitud de ampliación para cursos de diferente modalidad de enseñanza básica, la cual no recibe subvención desde marzo y se encuentra funcionando incluso con un programa de integración. El trámite se encuentra a la espera en el Consejo Nacional de Educación y necesitan la resolución para tramitar la subvención y poder seguir funcionando. Y 4, apoyar el pago de la subvención a la Corporación Educacional Pequeño Regalón, la que tuvo receso los años 2018 y 2020. Solicitaron a la Seremi el fin del receso y comenzaron a funcionar en marzo de 2021, pero aún no reciben subvención. Correo electrónico de la diputada Camila Rojas, por medio del cual solicita citar una sesión especial para analizar el rol de las universidades estatales en el contexto de pandemia por COVID-19 y la compleja situación económica a la que se han visto enfrentadas y que está afectando la estabilidad financiera de las mismas a fin de visibilizar y tomar las acciones necesarias. Correo electrónico del director del Centro de Medición MIDIUC de la Pontificia Universidad Católica, señor Jorge Mansi, por el que señala que ese centro ha sido seleccionado luego de licitaciones públicas como la entidad asesora del Ministerio de Educación para implementar las evaluaciones docentes que establece el artículo 70 del DFL1 de 1996 y la ley 20.903 que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Dado que esta comisión está analizando un proyecto de ley para suspender la evaluación docente este año, solicita audiencia para exponer antecedentes técnicos y logísticos basados en la experiencia que cree debieran ser considerados durante la tramitación de esta iniciativa. Correo electrónico del abogado de la Corporación Educacional El Bosque, señor Jorge Lagos, quien en representación de su directorio solicita audiencia con la comisión con ocasión del proceso de negociación colectiva arreglada entre el Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Enríquez de Temuco y la Corporación Educacional El Bosque, ente sostenedor de dicho colegio, a fin de dar a conocer el punto de vista de esa corporación ante lo expuesto en sesión 232 de esta comisión. Correo electrónico del profesor de inglés, señor Richard Cortman, quien solicita actuar por los profesores a contrata, quienes año a año viven en la incertidumbre si tendrán o no trabajo. Afirma que tiene colegas con 5 y 6 años en el mismo colegio municipal y siempre temen por aquellos que los ven como temporeros y que los pueden remover de sus cargos fácilmente. En su caso, lleva 4 años en una escuela municipal y hace su trabajo con mucho cariño por los niños de su comunidad. Correo electrónico a la profesora diferencial, señora Rocío Fuentes, que solicita apoyar y darle prioridad a la iniciativa que impulsa la titularidad de los docentes del sector público, ya que debido al estatuto docente, son muchos los profesionales que año a año están a la deriva. En su caso, lleva 5 años en la comuna de Cochrane, donde hay solo una escuela y un liceo que dependen del mismo DEM, por lo que si se queda sin trabajo deberá cambiarse de comuna y separarse de su familia. También pide agregar a sus colegas docentes que no están en aulas, sino en cargos administrativos. Finalmente, copia de comunicación del profesor de Biología y Ciencias Naturales y asesor en acceso y financiamiento para la educación superior, señor Claudio Garrido, que ha dirigido al ministro de Educación, mediante el cual hace una presentación en defensa de la situación económica del señor Pablo Zamorano y de sus hijos Sofía, que estudia Ingeniería Comercial, y Felipe, que cursa la carrera de Trabajo Social, ambos en Talca. Para quienes expone y solicita lo siguiente. 1. Informa sobre la situación socioeconómica real de los estudiantes y pone en relieve parámetros errados en cuanto a la evaluación socioeconómica realizada por la asistente social. 2. Solicita intervención mediante retroalimentación correctiva de la situación, además de las reparaciones y compensaciones económicas del caso. 3. Solicita se proceda a pagar, liquidar y extinguir de manera inmediata y a compensar y corregir la deuda económica correspondiente al crédito carnaval del Estado. Deuda que fue asignada unilateralmente y sin consentimiento de los estudiantes que indica en el pasado proceso del año 2020. Y 4. Solicita confirmar la asignación del beneficio económico, conocido como gratuidad, en el actual proceso 2021 para los estudiantes mencionados, en razón de los hechos y documentos que describe y acompaña. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Presidente. Diputada Rojas. Gracias, buenas tardes, presidente. Saludar a la y los diputados, a la secretaria, quienes nos estén siguiendo.
Aparecía en la cuenta una solicitud, presidente, a nombre mío, pero que nos han solicitado los rectores de las universidades estatales para poder realizar una sesión especial para hablar específicamente de la situación que están atravesando los planteles a raíz de la pandemia, ¿ya? Y de la implementación de la gratuidad que les ha afectado. Así que si lo podemos agendar, yo sé que tenemos varias cuestiones pendientes, pero para que tenga bien ponerlo en la tabla de los jueves, me imagino, en algún momento. Gracias, presidente. Diputada Rojas, yo había anotado justamente en mis apuntes al margen si se trataba de una sesión en la comisión exclusivamente, no una sesión especial en sala. Sí, presidente, es la comisión. Perfecto. Una sesión de comisión. Perfecto. Me voy a aprovechar de su planteamiento para hacer en nombre de la comisión un comentario que tiene que ver a modo también de excusas a muchos y muchas organizaciones, personas naturales que están solicitando, ¿no es cierto?, ser recibidas por esta comisión. Pero como les consta transversalmente a todos ustedes, heredamos desde la gestión anterior una enorme cantidad de solicitudes de esta naturaleza y estamos intentando priorizar y tratando de que aquellas, por ejemplo, recuerdo a Súmate, que me envió directamente una solicitud de conversar sobre el proyecto ya está en discusión, entonces van a venir citados acá, no tiene sentido entonces estarlos recibiendo en paralelo, a modo estricto de ejemplo. Y quiero explicar que tenemos una enorme cantidad de solicitudes y aun cuando esta comisión está trabajando 3 veces más de lo que corresponde, porque una comisión tendría una sesión ordinaria semanal y nosotros estamos teniendo 3, como a ustedes les consta, lunes, martes, que es la ordinaria, y jueves. Y a pesar de eso, no nos es posible, ¿no es cierto?, atender todas y cada una, y entonces vamos a tener que derivar algunas cuestiones puntuales que son además materias que tienen que resolver la autoridad administrativa, como es el caso de la cuenta, que hay varios temas que ustedes pudieron observar como proposiciones acerca de modificaciones vía indicación, o resolver el problema a un colegio de Temuco que no se le ha autorizado por el Consejo Nacional de Educación, en fin, todas esas cosas les vamos a dar, las vamos a enviar a las autoridades correspondientes para que nos puedan responder y hacerse cargo de los temas. ¿Les parece? ¿Sigue ofrecida la palabra en la cuenta, en relación a la cuenta? Diputada Girardi. Diputada Cristina Girardi. No, estoy en el barrio, presidente. Bueno, perfecto. En la cuenta, bienvenida señora Camila Vallejos. Muchas gracias, presidente. Entonces paso inmediatamente, yo tenía algo que ya lo mencioné, sí, en la cuenta. En varios ofrezco la palabra. Voy a partir por orden la diputada Cristina Girardi, que había solicitado. Bueno, presidente, ¿me escucha? Cristina, ¿puede permitirle que haga uso de la palabra el diputado señor Bobadilla, que tiene que retirarse de la sesión? Bueno. Y luego le doy a usted. Presidente, solo presentar una inquietud que sé que quizás a muchos diputados integrantes les ha llegado, de dar audiencia a la organización de los asistentes de la educación que están agrupados en la CONAECH, y entre otras cosas que ellos quieren plantear es el tema del incentivo al retiro, que es un tema que lo hemos planteado en forma reiterada en la comisión y lamentablemente no hemos tenido la celeridad que este asunto requiere. Yo le pido que lo incorpore el presidente en el listado de solicitudes y cuando usted lo estime le demos un espacio para que ellos hagan su planteamiento en forma directa a la comisión, si usted lo tiene a bien. No, por supuesto. Y yo creo que es una decisión de la comisión, ¿no es cierto? Porque siempre hemos tenido la mejor disposición de escuchar a todas las organizaciones, y más aún esta organización que es tan importante en el mundo de los asistentes de la educación.
Y un tema que además esta comisión ha estado preocupado transversalmente, el diputado señor Romero, todos hemos estado y hemos tenido acá al subsecretario, al ministro, pidiéndole que apuren el proceso que tiene un retraso inexplicable a estas alturas. Bien, lo vamos a considerar y en cuanto podamos, lo hacemos. Gracias, señor Bobadilla. Diputada señora Cristina Girardi. Le ofrezco la palabra. Hola, ¿sí? ¿Me escucha? Sí. Sí. Presidente, dos temas. Uno que tiene que ver con la con el convenio USACH-UNCIT, respecto, del convenio USACH y la Universidad Ibero. No sé si se acuerda del reclamo que hicieron los estudiantes por el maltrato de la profesora en algún minuto, que estuvieron en la comisión y plantearon todos los problemas que tenían que ver además con las prácticas, la falta de campus clínico y básicamente yo quería plantear, no sé si ustedes vieron la noticia de la matrona que maltrata a su hijo ¿no? Mientras está dando clases de capacitación a sus colegas. Bueno, esa es la matrona que los estudiantes habían denunciado, ¿no? Se trata de la misma persona y yo creo que hay que reconocer que cuando los jóvenes vinieron a la comisión, que vinieron el 22 de marzo, perdón, 22 de, sí, me parece de mayo o marzo, no me acuerdo, al otro día, parece que fue el 22 de marzo, al otro día la USACH efectivamente le puso término al contrato de la matrona, ¿no? Y por lo tanto ya no es un sumario, y esta fue, me parece que destituida y se le puso fin a su contrato a raíz de lo que planteó el sumario. Sin embargo, presidente, hay dos temas también que plantearon los estudiantes, que era como la falta de apoyo en general, ¿no? En su proceso formativo, ¿no? Todo el daño psicológico que esto implicó y que ellos todavía reclaman que tengan el apoyo de la universidad para reparar daños producto de este maltrato, que eso todavía no ha sido corregido. Y lo otro, presidente, es el tema de los campos clínicos, ¿no? Quiero señalar que el decreto que aprueba el convenio entre la USACH y el Ministerio de Educación, ¿no? Que el Ministerio efectivamente entregue los recursos, venio a hacer las gestiones para los campos clínicos, ¿no? Y por lo tanto el proceso de continuidad. Además es el Ministerio, la Subsecretaría de Educación Superior en particular, que tiene este rol, pero además de ser garante del cumplimiento del convenio, o sea, ellos tienen que supervisar, pero además tienen que buscar los campus clínicos, cosa que a la fecha aún no se resuelve, ¿no? Extrañamente, los que no han respondido a su Secretaría de Educación Superior. Y por lo tanto, presidente, a mí me gustaría que la subsecretaría responda, pero además que cumpla con su rol de garante y con su rol de asegurar los campus clínicos a través de su compromiso que está establecido en el convenio y en el decreto que ellos mismos firman, ¿no? Y ahí hay una falta grave desde mi perspectiva, ¿no? Lo segundo, presidente, que yo quería plantear tiene que ver con si efectivamente a raíz de la presentación que hicimos a propósito del Liceo Camilo Enríquez, ¿no? Nosotros planteamos si efectivamente el Ministerio no estaba entregando la subvención a este establecimiento, ¿no? Y me gustaría saber si hay alguna respuesta, algún pronunciamiento, tanto de la superintendencia como del ministerio respecto de este tema, ¿no? Eso quería plantear, presidente. Muchas gracias.
Diputada Girardi, me recordaba nuestra secretaria, abogada, que hemos sobre el particular del convenio de la USACH, esta universidad, y los problemas que afectaron a los alumnos con la matrona por ustedes referida, hemos oficiado en más de una oportunidad al subsecretario de Educación Superior, a la superintendencia, ¿no es cierto? Y hasta ahora no hemos tenido una respuesta, digamos, definitiva, aun cuando lo relativo al caso de la matrona, usted misma señala, se tomaron medidas por parte de la universidad. Se va a volver a insistir con los oficios en lo relativo a estos necesarios apoyos a los alumnos perjudicados por esta circunstancia y lo relativo a los campus clínicos que usted mencionó. Y respecto de la USACH, respecto del Camilo Enrique de Temuco, quiero aprovecharme para pedirles tomar acuerdo porque hay en la cuenta un correo electrónico del abogado de la Corporación Educacional del Bosque, es decir, los sostenedores, que solicitan, ¿no es cierto?, ser recibido en audiencia a fin de entregar su versión. A mí me parece que un mínimo de imparcialidad de parte nuestro implica escucharlo. Otra cosa muy distinta es lo que concluyamos finalmente. Así es que quiero pedir el acuerdo para que lo invitemos a la brevedad. ¿Hay acuerdo? Sí. Perfecto, acordado entonces. Con nuestra secretaria buscaremos invitarlos a la brevedad porque a mí me parece que todos estamos animados del espíritu de que esto se resuelva a la brevedad por los alumnos de esa comunidad educativa. Bien, ¿alguien más en puntos varios? No, entonces entramos en el orden del día. Esta sesión especial ha sido citada con el objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. Primero, desde las 15 a las 16:30 horas, continuar analizando el proceso de modernización de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. ¿Perdón? No. Estoy equivocado de minuta. Estamos haciendo una minuta vieja. Sí, pues. Son estas cosas, es una bromita, dice mi nieto. De ocuparnos de uno, continuar con el trámite de audiencia respecto al proyecto de ley originado en mensaje que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso, boletín 14309, 14.000-04, en primer trámite constitucional con urgencia calificada de sum. Para tales efectos escucharemos la opinión de la Defensoría de la Niñez. No estará su titular, que hizo las excusas del caso en la cuenta, y está en su representación la abogada de la unidad de estudios, señora Pamela Meléndez. Y posterior a escucharla, procederemos a votar en general el proyecto de ley. Saludamos al señor ministro, que lo vemos también, ¿no es cierto?, incorporado a la reunión, y su asesor, un conocido nuestro, Juan Pablo, que si me falta saludar a alguien más, desen por saludadas, por favor, y saludados. El segundo tema, discutir y votar en particular el proyecto de ley de origen en mociones refundidas que suspende la realización de la evaluación docente y la aplicación de las pruebas del sistema de medición de la calidad SIMSE durante el año 2021 debido a la pandemia mundial del COVID. Previo a la votación, escucharemos la opinión de un experto, el director del Centro de Medición MIDE-UC, señor Jorge Mansi, a quien le hemos otorgado un tiempo junto a la Secretaría de 10 minutos. Ellos solicitaron estar en esta comisión y entregar sus antecedentes, porque entiendo además son ellos los responsables del proceso, ¿no es cierto?, de lo que es. ¿Eso es así o me equivoco, secretaria? Sí, presidente. Sí, ok. Entonces, le ofrecemos de inmediato la palabra a la representante de la Defensoría de la Niñez, la señora Pamela Meléndez. ¿Lo dije bien? Sí. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien, cierto?
¿Sí? Perfecto. Escucha bien, muy bien. Perfecto. Buenas tardes, junto con saludarlo, señor presidente. También aprovecho de saludar a los diputados y las diputadas también que nos acompañan en la sesión y también al ministro de Educación, don Raúl Figueroa. Y agradecemos la oportunidad de poder observar este proyecto de ley que establece el sistema de subvenciones. Quería pedir, antes de continuar, si me podrían dar la posibilidad de compartir pantalla para presentar. Ya. Ahí está habilitada. Perfecto, gracias. Entonces, bueno. Saludamos al subsecretario también que se ha incorporado. Muchas gracias. ¿Cómo está, presidente? Un gusto. Paulete. Entiendo que se está viendo la presentación. Que ahora lo Sí. dejé. Abogado. Primero, de nuevo, dar las excusas de la defensora. Ella estaba al tanto de este proyecto y participó, y por lo que se señala de este juicio que se alarga más de lo contemplado, estamos nosotros presentando de la unidad de estudios, y también estoy acompañada por María Elisa Montenegro, que es jefa de gabinete de la Defensoría de la Niñez, y Emilia Rivas, que también es encargada del Observatorio Legislativo de la Defensoría de la Niñez. Para comenzar, un resumen de los contenidos de esta presentación, que vamos a tratar de que sea bien directa. Primero vamos a abordar esta presentación desde el derecho a la educación como un derecho humano, entonces nos vamos a poner aquella óptica para analizar este proyecto de ley. También vamos a dar una mirada de la exclusión escolar desde un enfoque de derechos humanos, y vamos a presentar, si bien se han presentado múltiples diagnósticos, queremos ahondar en la preocupación de la Defensoría de la Niñez por la situación de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Y después vamos a ir a dos observaciones específicas. No podemos sino entender este proyecto desde la creación de la modalidad educativa de reingreso, ¿cierto?, aprobada por el Consejo Nacional de Educación. Entonces, tenemos que igual referirnos a esa modalidad por los antecedentes que hemos conociendo, si bien está pendiente la dictación del decreto supremo y del reglamento que es la normativa que va a regular en definitiva esta modalidad. Tenemos que hacer alguna referencia a la presentación ya que hizo el ministro de Educación en la sesión pasada sobre los elementos y las cualidades de esta modalidad, y después nos vamos a ir en específico a observar este proyecto de ley. Desde este lente que nos ponemos para analizar este proyecto de ley, entendemos obviamente de la Defensoría de la Niñez y lo que señalan los estándares de derechos humanos es que el derecho a la educación lo tienen todos los niños, niñas y adolescentes, y que este derecho a la educación tiene que cumplir ciertos elementos interrelacionados que son señalados por el Comité de ESCA, aquel que dice que hace atención a la disponibilidad, a la accesibilidad, a la aceptabilidad y la adaptabilidad para alcanzar el estándar de derecho humano. Es decir, no cualquier derecho a la educación es entendido como derecho humano. También la Convención sobre los Derechos del Niño, en específico en su artículo 28, establece la obligación para el Estado de Chile de adoptar todas las medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. Y en atención a este enfoque es que vamos a hacer las recomendaciones y vamos a mirar tanto la modalidad de reingreso como este proyecto de ley que crea la subvención que permite su operación. Hemos visto las presentaciones como Defensoría de la Niñez y creemos anteriores en relación a este proyecto de ley, y creemos siempre importante volver a recalcar que la exclusión desde un punto de vista del enfoque de derechos humanos hace una distinción a este concepto que se utiliza generalmente a la deserción o abandono escolar, porque estamos transitando, ¿cierto?, de este enfoque tradicional que tiende a responsabilizar a los estudiantes de desertar como hacia la comprensión de un fenómeno que es un fenómeno complejo, multicausal y que requiere medidas, ¿cierto?, por parte del Estado para adaptar el derecho a la educación a estas trayectorias educativas que no son lineales, porque los niños, niñas y adolescentes les pasan cosas muy distintas y muy graves en muchos casos que pueden hacer una ruptura a esta trayectoria escolar. Entonces, comprender esta existencia de estos factores nos permite no responsabilizar a los niños, niñas y adolescentes, especialmente, y ustedes han visto los múltiples diagnósticos que tiene que ver que este fenómeno ocurre principalmente en niños con alta vulnerabilidad social. Entonces, todos estos factores, y que también lo abordamos en nuestro capítulo 3 del informe anual, recién pasado de noviembre del 2020, tienen que ver con
aquellos factores relacionados, tanto protectores como de riesgo relacionados al estudiante, relacionados con el establecimiento educacional, la relación con la familia y relación con el entorno y comunidad. Entonces, entendiendo bien que desde el enfoque de derecho humano hablamos de exclusión escolar, vamos a presentar la preocupación que tiene la Defensoría de la Niñez y que va a fundamentar algunas de sus recomendaciones respecto a la especial situación de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Y aquí vamos a esquematizar muy sucintamente lo que dice aquellos elementos que vemos de exclusión escolar en el sistema residencial proteccional, y después vamos a abordar también en el sistema, en el área de justicia juvenil. Entonces, a modo muy sucinto, estas como highlights los hemos sacado principalmente de las visitas que realiza la Defensoría de la Niñez a los centros de privación de libertad o residencia donde se encuentran niños y niñas bajo cuidado del Estado, y también a las múltiples informaciones y denuncias que recibe también por sus facultades. Entonces podemos decir, a modo de poder dar cuenta de esta situación, que 1 de cada 7 niños, niñas y adolescentes no asiste a un establecimiento educacional por no tener matrícula o haber sido retirado de este establecimiento. Los niños, niñas y adolescentes que viven en residencia presentan un alto rezago escolar. Existe una falta de especialización de profesores o funcionarios de los establecimientos educacionales o de las residencias que apoyan estas distintas instancias educativas, lo que apareja muchas veces conductas discriminatorias y una oferta poco pertinente. Y aquí solo a modo de ejemplo, hemos tenido dentro de las observaciones que realiza la Defensoría de la Niñez, se le ha dado cuenta de situaciones en que para dar matrícula a un niño o adolescente, por ejemplo, que tiene algunas complejidades, obviamente, de conducta, se le ha pedido que la residencia les disponga un tutor dentro de la sala para poder seguir asistiendo. Entonces, eso nos referimos con algunas ciertas prácticas discriminatorias, porque pone un requisito adicional de asistencia para niños, niñas y adolescentes, y también hemos tenido conocimiento de algunos programas, por ejemplo, que apuntan a la preparación de exámenes libres, que son hechos por voluntarios por ejemplo, de algunos estudiantes que cursan carreras de pedagogía, y que claramente, si bien se agradece la voluntariedad, obviamente, de que quieren apoyar los procesos educativos, no puede quedar la reinserción o reintegración educativa en manos, con un proceso tan complejo, en manos de voluntarios o personas que están en formación aún. Es un proceso altamente complejo que requiere mucha especialización. También nos hemos dado cuenta que la mayoría de niños y adolescentes se incorporan a la instancia de educación de jóvenes de adultos son a través de la preparación de exámenes libres, y muchas veces la mayoría de ellos obtiene bajos resultados o malos resultados, es decir, no puede validar su certificación académica. Y las instancias de apresto y capacitaciones laborales para la preparación de la vida independiente también se han presentado insuficientes y presentan importantes falencias, sobre todo la articulación de lo que pasa después con los niños y adolescentes una vez que egresan del sistema residencial y las distintas articulaciones. Todo esto y las fuentes, todo esto se puede encontrar en el capítulo también número 2 de Niños bajo cuidado del Estado del informe anual de la Defensoría de la Niñez. También en el área de justicia juvenil queremos también señalar que existe un alto rezago escolar, hay una oferta educativa también limitada. ¿Y por qué decimos es aún más limitada? Porque dado que si bien se podría establecer un establecimiento educacional dentro de un centro cerrado, por ejemplo, de Libertad, dado que necesitan también la subvención para poder operar, por ejemplo, en el caso de centros femeninos a cargo del Sename, es mucha menos la cantidad de niñas que están de adolescentes que están en esos centros, por ende la posibilidad de operar de aquellos establecimientos es mucho más baja. O sea, en verdad no existe oferta en esos casos específicos y puntuales. Excepto los que vamos a conocer, que es el siguiente punto, que es los programas de apoyo socioeducativo conocidos como ACE, y hay un alto número de adolescentes que están apoyados por estos programas educativos, pero también son priorizados, es decir, se prioriza que puedan acceder a estos programas a los niños y adolescentes, a los adolescentes en específico que cuentan con una alta inasistencia y una deserción al momento del ingreso. Y ahí tenemos la cifra del 47.7% tienen esta característica. También hay una falta de articulación con el medio externo, una vez egresado de la sanción a través de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y también la oferta educativa regular, estamos diciendo la regular, no de exámenes libres o de los programas ACE, sino la regular de un establecimiento que conocemos como
el formar un colegio, para el caso de niños y adolescentes, está obviamente dentro del año escolar. Entonces, el tema de sanciones no tiene verano, ¿cierto? Entonces, ¿qué oferta educativa se ofrece en esos periodos estivales? Eso queremos, como a modo de cierre, señalar en especial la preocupación que tenemos por las distintos diagnósticos sobre la oferta educativa en el caso de niños bajo cuidado del Estado. Entonces, por ende, existe una valorización de este proyecto porque entendemos que puede ir en reconocer y adaptar el derecho a educación de una manera más pertinente en esta realidad en específico. Aspectos positivos, ahora vamos a ir, como les decía, a la modalidad de reingreso, porque no podemos hablar del proyecto de subvenciones sin atender a la modalidad de reingreso, insisto, sin tener el decreto o el reglamento, sino solo lo que se ha podido ir conociendo a través de lo señalado por el Consejo Nacional de Educación y la presentación del Ministro de Educación. Los aspectos positivos, obviamente, de este proyecto son el reconocimiento de trayectorias educativas no lineales y diversas. Aquí vemos, desde lo ya señalado por el Ministro de Educación, este reconocimiento y un esfuerzo por el Estado por el reconocimiento, por ejemplo, a través de esta modalidad de reingreso. También creemos aspectos positivos, el principio de adaptabilidad y flexibilidad, y entendiendo que toma en sí uno de los elementos que para entender la educación como derecho humano, que es la adaptabilidad de la oferta educativa para hacer efectivo el derecho a la educación. También vemos como positivo que se crea un sistema de certificación de aprendizaje que es distinto a lo que conocemos, ¿cierto?, como este año escolar, sino permite, por lo que entendimos al leer el proyecto, que permite dar distintas certificaciones y no esperar que termine todo un año escolar para poder dar la certificación de, por ejemplo, podría ser un módulo matemática 1 y no tener que cada vez volver a dar un examen o tener que volver a entrar a un curso octavo otra vez, entendiendo que son trayectorias distintas. Y, por ejemplo, si estoy en un centro de privación de libertad y estoy ahí 3 meses, me certifican, por ejemplo, que estuve en matemática 1, 3 meses de octavo básico. Entonces, eso permite ir reconociendo las trayectorias, reconocer que aquellos estudiantes sí ingresaron a algún programa y se le entrega esta certificación que permite ir construyendo su trayectoria educativa. También se ve como aspecto positivo que se establezcan equipos multidisciplinarios para la ejecución de esta iniciativa y la articulación con el intersector, que también es importantísimo. Y ahora nos vamos a las recomendaciones a la modalidad de reingreso, y así que una gran oportunidad que esté también el Ministro de Educación, porque así vamos a aprovechar de poder señalar en este mismo instante, que son aquellas que dicen relación con la legítima. Hemos recibido en la Defensoría de la Niñez algunos comentarios y legítimas preocupaciones, y también lo hemos, incluso UNICEF en sus primeras presentaciones respecto a la modalidad de reingreso, habló de la legítima preocupación de que esta creación de esta nueva modalidad pudiera traer como efecto un aumento de la segregación escolar, entendiendo que ¿cierto? Es muy específica la realidad del rezago escolar, ¿cierto? Y el número de años de niños y adolescentes fuera del sistema. Entonces estaríamos como segregando, sacando del sistema educativo formal a través de la creación de esta modalidad a niños y adolescentes, por ende, no garantizando su derecho a la educación en igualdad de condiciones que todos los niños y adolescentes. Entendiendo que ello sí pudiera ser una legítima preocupación, estimamos que deben continuar los esfuerzos de fortalecimiento de la educación pública y las prácticas de inclusión dentro de ella, compatibilizando a su vez las modalidades como la de reingreso, que a través de la adaptabilidad que busca hacer efectivo el derecho a la educación. Entendemos que esta modalidad no busca segregar, sino que busca hacer efectivo el derecho a la educación a través de todo lo que se señala y los principios que tiene esta modalidad. También señalamos que debe atenderse el elemento de aceptabilidad del derecho de la educación, entendiendo como un riesgo el que se disminuyan las oportunidades de aprendizaje limitando el currículum. En específico, porque se señala en materia curricular en la presentación que vimos que había una priorización de las asignaturas de lenguaje y matemática. ¿Ya? Y eso, desde la Defensoría de la Niñez, presenta preocupación porque finalmente el derecho a la educación es más allá, es en específico de esa asignatura, y ahí sí se podría dar esta discriminación porque algunos estudiantes, el de la educación escolar
regular recibirían toda la gama curricular y los estudiantes de las escuelas de reingreso podrían recibir una gama limitada. Entonces entendemos que como el derecho a la educación no solamente es en matemática y lenguaje, sino todas las asignaturas ya reconocidas por el currículum nacional, creemos que aquello vemos como un riesgo de que aquello podría limitar la aceptabilidad, es decir, como la calidad del derecho a la educación que reciben los niños y adolescentes en la modalidad de reingreso. Fortalecer también otra recomendación, el listado de instituciones articular, la modalidad y la presentación vimos que habían un listado grande de instituciones que habría que articular desde los establecimientos regulares, se hablaba de la DEG, también se hablaba del nuevo servicio por una nueva niñez, y se hablaba de las oficinas locales de educación, de la Dirección de Educación Pública. Todas aquellas instituciones entendemos como prioritarias, pero también nosotros ahí presentamos en nuestro oficio, que les vamos a hacer llegar el día de mañana, que es prioritario también poner las facultades de educación, ¿cierto?, que van a estar en la formación de los nuevos profesionales y docentes que van a tener que ir a las aulas, por ejemplo, de reingreso, y también la formación de los docentes en ejercicio en específico a través del CPIP. Entonces decíamos, y otras instituciones que deberían fortalecerse también son aquellas que tienen que ver con la investigación, que la vamos a abordar más adelante. También el asegurar la incorporación del derecho a ser oído en los principios, que habla de que este va a ser un proceso de seguimiento y aprendizaje en la modalidad de reingreso, y estimamos que no puede haber ningún seguimiento ni aprendizaje de la implementación si no es escuchando a los niños y adolescentes, y esperamos que la modalidad así lo establezca en específico en su regulación. Y también aquí aprovechamos de incorporar la priorización de los niños y niñas bajo cuidado del Estado como criterio en la implementación gradual de la modalidad. Y esto también lo señalamos a propósito del proyecto de ley que vamos a comentar. Y ahora vienen las observaciones al proyecto de ley en específico que crea la subvención para la modalidad de reingreso. Y aquí la primera observación tiene que ver con las dudas del límite regulatorio entre el decreto que aprueba la modalidad y el proyecto de ley que estamos hoy día comentando, para determinar qué aspectos mínimos de la modalidad debiesen quedar fijados por ley. Aquí vemos que existe el desafío de balancear los importantes elementos de adaptabilidad y aceptabilidad del derecho a la educación con la exigencia del derecho público y la exigencia de la burocracia administrativa. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo, que estamos creando una modalidad flexible, ¿cierto? Que va a tener, incluso que va a haber programas personalizados para los niños y adolescentes para propender a su reingreso al sistema educativo. Pero estamos estableciendo un mecanismo de ejecución y financiamiento estricto, que es la subvención escolar, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos de esta modalidad flexible tienen que estar resguardados por ley para que no haya problemas con la ejecución de esta modalidad a través de un sistema como las subvenciones? Y ahí está el ejemplo, se lo pueden después ver en el literal G de la letra del artículo 3, que habla en específico que el establecimiento educacional tiene que tener como mínimo 22 horas, pero por ejemplo un plan específico para un determinado niño pueden ser 8 horas lectivas y progresivo. Entonces, ¿cómo vamos a ir viendo la subvención por niño con la flexibilidad del plan y de la modalidad de reingreso? También se recomienda dentro de otros ámbitos resguardar el derecho a ser oído en el proceso de construcción continua y retroalimentación de los planes personalizados. No, creo que me fui para atrás. No, estamos bien. Exacto, del proceso de construcción continua y retroalimentación de los planes personalizados que se señalan en el proyecto de ley. También se recomienda fortalecer el requisito de incorporación en la letra I del artículo 3 del énfasis en la recuperación de la trayectoria, porque habla de que el proyecto educativo del establecimiento tiene que incorporar un énfasis en la recuperación de trayectoria. Pero vemos que, por ejemplo, la ley de subvenciones general se establece, más allá de incorporar un énfasis, se establece la necesidad de incorporar en el plan de mejoramiento educativo las formas de hacer efectivo, por ejemplo, el mejoramiento educativo en el caso de la subvención que se regula en escolar preferencial o la preferente que se regula en esa ley. Entonces creemos que aquí el énfasis no es suficiente del proyecto educativo, sino que debería mejorarse esa regulación del artículo 3. Y también se recomienda incorporar una priorización de niño, niña bajo adolescente en la implementación gradual de la modalidad, que está en el artículo transitorio del proyecto de ley,
dado que hoy día se ve a través de etapas, principalmente por los niveles y por edades, pero vemos que este criterio prioritario de comenzar con niños y adolescentes bajo cuidado del Estado es prioritario. Entonces, eso es cuanto tenemos que informar de la Defensoría de la Niñez, señor presidente, y quedamos, por favor, dispuestos y disponibles para cualquier duda, y reitero que esta presentación junto con el oficio va a ser enviado también el día de mañana por parte de la defensora. Muchas gracias, señora Pamela, y sus acompañantes por la presentación. Particularmente le solicitaría, con todo respeto al señor ministro, subsecretario que están presentes, hacerse cargo de las últimas partes de la presentación con lo que dice relación con las preocupaciones expresadas, ¿no es cierto?, cuando se acercan críticamente al proyecto. A continuación, entonces, yo creo que debiéramos ofrecerle, si les parece y si lo estiman, la palabra al señor ministro de Educación, al señor subsecretario o a uno de ellos. Me temo que va a ser el jefe, y en consecuencia para que puedan acercarse, ¿no es cierto?, a la presentación recién hecha. Y luego procederíamos a votar en general el proyecto de ley. Recuerden que está con suma. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas las diputadas y diputados presentes. ¿Perdón? Diputada Girardi. No, sí, solamente, presidente, si le da la palabra al ministro, que también se refiera a las observaciones que hiciéramos los parlamentarios la semana pasada. Perfecto, perfecto. Ya escuchó, señor ministro, mucho le agradeceríamos que pudiera abordar aquellas observaciones que se hicieron también en la sesión pasada. Ahora sí, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por su intermedio a Pamela Meléndez y al equipo ahí de la Defensoría, con quien además hemos trabajado en conjunto en otras áreas que ciertamente están muy relacionadas en el quehacer del Ministerio de Educación y el objetivo de la Defensoría de la Niñez. A ver, ciertamente este es un proyecto que, como bien señalaba Pamela en su presentación, están relacionadas la modalidad del ingreso y las características propias de esa nueva modalidad y el trabajo que se llevó a cabo con el Consejo Nacional de Educación, y un proyecto que de alguna manera lo que hace es asegurar mecanismos para que esa modalidad pueda implementarse con velocidad y apuntando también al núcleo central de quienes buscamos beneficiar con esta modalidad. Es sabido, los datos los dimos en las sesiones anteriores y aquí se han reiterado, quienes más están afectados por la exclusión escolar son niños y niñas de sectores más vulnerables, y por lo tanto es difícil pretender que una modalidad como esta pueda implementarse para esos niños si no tiene el debido soporte de financiamiento por parte del Estado. Y en ese sentido este proyecto lo que viene es a dar un complemento a lo que se trabajó con el Consejo Nacional de Educación para que esta modalidad sea aplicable y efectiva. Y agradecemos, en términos obviamente generales, la presentación de la Defensoría, porque creemos que aborda bien tanto el diagnóstico como el propósito, y tenemos mucha sintonía con lo que aquí se ha planteado. El objetivo central de este proyecto, insisto, mirándolo con una mirada global, cuando me refiero al proyecto tanto a la modalidad como al proyecto de ley propiamente tal, es asegurar el derecho a la educación de aquellos niños, niñas y adolescentes que hoy día están excluidos del sistema y que necesitan elementos de apoyo adicionales y específicamente pensados en su realidad para poder ser reincorporados. Obviamente el esfuerzo siempre va a estar en reincorporarlo al sistema regular, al sistema formal, pero sabemos que eso tiene muchísimos obstáculos y que se necesitan mecanismos alternativos para poder darles a esos niños también la posibilidad de beneficiarse del sistema educativo en su conjunto. Y es interesante lo que se plantea en toda la presentación, pero sobre todo al final, donde hay sugerencias específicas al proyecto de ley, donde efectivamente la modalidad opera con mucha flexibilidad, y por lo tanto es interesante ver que ciertas restricciones que podrían estar hoy día en el marco general de la ley de subvenciones o del financiamiento que conocemos puedan
no ser contradictorias con esa mayor flexibilidad. Se hablaba ahí del tema de las horas, un tema que vamos a revisar para que efectivamente no existan ahí incompatibilidades. Incluso pueden haber otras. Y, por ejemplo, que digan relación con necesidades de infraestructura u otras donde a lo mejor se piden cuestiones generales que en el caso específico de la modalidad de reingreso a lo mejor no son necesarias, pero podrían significar una restricción, una traba, un obstáculo para que la modalidad se pueda implementar con mayor velocidad. Por lo tanto, nos parece interesante esa mirada de no solo asegurar flexibilidad a través de la modalidad probablemente tal, sino que el proyecto de ley sea compatible con esa flexibilidad. Y creemos también que es interesante, aunque presenta un desafío mayor, lo que se propone respecto de la puesta en marcha en términos de la gradualidad o la transitoriedad de la implementación. Porque efectivamente, como bien señala Pamela, la gradualidad que se propone en el proyecto tiene que ver con niveles, por lo tanto con darle una cierta orgánica a la progresión de la instalación de la modalidad. Y dentro de esa lógica uno podría, y me parece razonable o interesante analizar cómo darle prioridad a los niños que están hoy día bajo la tutela del Estado, ¿cierto? En hogares del Sename. Pero hay un desafío que es cómo asegurar los niveles, porque uno podría darle prioridad a lo mejor a un niño que está bajo tutela del Estado, pero podría significar una digresión, digamos, inicial para poder esto implementarlo de manera adecuada. Pero sugiero ahí, Pamela, podemos buscar mecanismos a lo mejor que permitan compatibilizarlo de la mejor manera posible, en el entendido que hay un desafío evidente que es cómo poner esto en marcha, y por lo tanto hay que asegurar que eso se puede hacer de la manera más adecuada posible. Y hay un tema general, y con esto me voy también a comentarios que se han hecho a lo largo de la discusión de este proyecto de ley, que es no olvidar, y obviamente acá no lo hemos planteado porque no es la esencia del proyecto, pero sí es la esencia del problema, y por lo tanto no hay que perderlo de vista, que cuando hablamos de exclusión escolar, el reingreso, la reincorporación de los niños y jóvenes al sistema es una parte. La parte principal tiene que ver con cómo evitamos que los niños sean efectivamente excluidos del sistema. Ciertamente eso no está abordado expresamente en el proyecto de ley, porque el proyecto, como bien saben, apunta a buscar un mecanismo que permite implementar la modalidad de reingreso. Pero el Ministerio de Educación está en un trabajo permanente para asegurar cómo retener al máximo a los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo regular y formal, a través de mecanismos de sistemas de alerta temprana, a través de la herramienta de gestión de contactos, a través de que esta es la herramienta principal, obviamente, una mejora permanente y una educación pertinente a las características de cada niño en cada nivel, en cada lugar del territorio, con un evidente foco en la educación pública. De hecho, se ha hecho un trabajo bastante directo con los servicios locales de educación para compatibilizar primero, para pilotear los sistemas de alerta temprana, luego ya lo pusimos como una herramienta de aplicación general y también para pilotear esta herramienta de reingreso. Por lo tanto, creemos que es bien relevante no perder de vista eso. Y no creer que porque este proyecto tiene una mirada específica que apunta a cómo darle un sustento económico y por lo tanto una viabilidad práctica a una nueva modalidad, eso no significa que el problema en su dimensión mayor no esté adecuadamente abordado. Y tiene que ver, insisto, no solo con el reingreso, hablábamos en la sesión cuando presentamos el proyecto, cómo ir a buscar a los niños que están fuera para reincorporarlos, ¿cierto? Sino que fundamentalmente también con cómo asegurar que quienes están hoy día en el sistema formal se mantengan en él y cómo asegurar entonces que la educación que reciben sea también compatible con sus necesidades, sus características, sus carencias en algunos casos, sus proyecciones. Y eso creo que es lo que le da un contexto más amplio a este problema. Es un problema de política pública que nos parece central. Desde, digamos, nosotros trabajando con fuerza en evitar que se hagan compartimentos estancos de esta política. Evidentemente es una política que no se puede compartimentalizar. Hablar de la reincorporación, del reingreso de los niños que están excluidos del sistema es obviamente una urgencia que en términos sistemáticos el país no había tomado antes y en ese sentido nos sentimos bastante orgullosos de los esfuerzos que se han hecho en el último tiempo. Pero obviamente
es una, si uno lo mira en el contexto general, es como la última fase. La fase principal es que los niños no se vayan del sistema escolar, y creemos que ahí están ciertamente los refuerzos, pero también hay que tener cuidado, porque si hacemos de este proyecto un proyecto de retención, se puede perder la esencia de lo que se busca, que es cómo hacernos cargo de los que están hoy día afuera. Eso en términos generales, presidente. No sé si el subsecretario quisiera agregar algo. Usted, Gracias, señor ministro. En relación a las consultas hechas por los señores diputados, y muy especialmente por la diputada Girardi, que en eso no perdona, puedan abordarlo, por favor. Sí, como el subsecretario estuvo en la sesión anterior, le voy a pedir, presidente, que don Jorge pueda referirse a esas consultas. Gracias. Muchas gracias, presidente. Ministro, por responder a algunas de las consultas que se han levantado, son varias las observaciones que han aparecido, así que tengo acá un breve resumen. No sé, ¿me escuchan bien, cierto? Sí, perfecto. Bueno, también agradecer la presentación de la Defensoría de la Niñez. Creo que efectivamente también compartimos mucho de la visión y urgencia respecto a esta modalidad. Y respecto a algunas consultas específicas, voy a referirme en términos generales a varias de ellas. Primero, aparecieron dudas respecto a cómo esta modalidad se incorpora al establecimiento y cómo es evaluado el establecimiento que se incorpora en esta modalidad, sobre todo con la duda respecto a la aplicación del CIMSE como herramienta de medición. Y en ese sentido, queremos destacar que acá lo que hemos incorporado o tenemos como visión es que los establecimientos no se midan por CIMSE, sino que se usen otros indicadores relevantes para contextuales a estos estudiantes y a esta modalidad educativa. Así que era parte también de las consultas que se habían emanado. Respecto acá también, voy repasando rápidamente las preguntas. Respecto a la exigencia del 15% de los prioritarios que también había levantado la diputada Girardi, primero que nada, queremos hacer, en este sentido, hacer una exigencia mínima que permitan que, considerando los efectos de la pandemia, las posibilidades que tengan los establecimientos que implementan la modalidad tengan la subvención adecuada, en el fondo, que establece este proyecto de ley, para poder impartir esta modalidad. Así que, obviamente, la realidad de los alumnos que está incorporada en esta modalidad, sabemos que requiere, en el fondo, esta subvención, por la realidad que enfrentan, tanto desde el punto de vista social, educativo y también económico, y en ese sentido, el requisito mínimo puesto en el proyecto de ley da respuesta a esta necesidad de que los establecimientos, incorporando esa base mínima de alumnos, puedan contar con los recursos. Así que no vemos ningún inconveniente. Es más, vemos que en su totalidad cualquier establecimiento que acoja a estos alumnos va a cumplir muy por sobre, en el fondo, el mínimo exigido en términos a la subvención. La realidad de estos alumnos supera con creces, en el fondo, obviamente el requerimiento para ser considerado como alumno prioritario. La diputada Girardi también ha establecido una preocupación por el foco afectivo que esta modalidad establece, de hecho, también como para todo el sistema escolar. Así que acabo de contar dos aspectos generales. Uno es que este proyecto, como bien mencionaba el ministro, está vinculado a la modalidad de reingreso, y la modalidad de reingreso obviamente es la que estamos de alguna manera discutiendo y viendo acá en esta discusión en el Parlamento. Pero indudablemente en todo el sistema escolar ha existido en el último tiempo una preocupación fundamental por el aspecto socioemocional. Tanto es así que durante el periodo de pandemia y posterior a todo este proceso que hemos vivido, se implementa el Plan Chile se recupera y aprende, que tiene como uno de los pilares fundamentales el brindar apoyo socioemocional a las comunidades. Y en este sentido ha habido apoyo tanto para los alumnos, también como para los docentes y también para los padres y apoderados. Incorporando en esto tanto herramientas físicas, en el fondo, y distintos textos, como se entregó un kit socioemocional, también una bitácora docente para los mismos docentes, para que pudieran tener herramientas con las cuales poder trabajar esto con sus alumnos, como también cursos formativos que se han entregado desde el centro de perfeccionamiento para los docentes, para que puedan también contar con herramientas para poder apoyar este proceso, junto con todos los materiales educativos que el Ministerio ha dispuesto, tanto en plataformas digitales como también en material físico, para poder acompañar esto en el sistema escolar. Obviamente, en las presentaciones que vimos, no está abordado todo el aspecto socioemocional en términos del apoyo global que se brinda al sistema, porque, reitero, las conversaciones han estado centradas en cómo este aspecto es cubierto en la modalidad de reingreso, que también tiene un foco especial, justamente porque se requiere acompañar esta dimensión
para poder, como decíamos al comienzo, reencantar, reentusiasmar a los alumnos con el proceso educativo y evitar que su trayectoria educativa se vea truncada y a través de esta modalidad poder dotarlos de, obviamente, esta continuidad educativa. Esos son algunos de los aspectos más globales que había planteado algunas consultas y la diputada Girardi, que vamos atentos también a cualquier consulta que surja en este momento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, estimados colegas, estimadas colegas. Si alguien tiene aún alguna otra consulta y se ofrece la palabra. Estamos dentro del tiempo. Se ofrece la palabra. En caso contrario, presidente. Diputada Girardi. Sí, solamente yo planteé el caso de Barrancas, presidente, donde existe la información de que el 15% de los niños no se sabe dónde están, ¿no? Y que pueden llegar a ser parte de esta modalidad de reingreso. Entonces, ¿cómo están monitoreando eso? El ministro habló de un plan de contacto, de búsqueda. Yo no conozco que eso esté ocurriendo en Barranca, por lo tanto, me gustaría por lo menos que después lo puedan especificar, no hoy día a lo mejor, pero sí entregar la información detallada respecto a este proceso. Gracias, diputada. Señor ministro, señor subsecretario, yo tengo una consulta que hacerles. En el artículo 3, letra B del proyecto que estamos analizando, se plantea que la modalidad deberá impartirse en aulas separadas, especialmente para aquellos establecimientos que imparten educación normal, digamos, o regular, o la modalidad de adultos. Y como posteriormente hablamos de programas flexibles que pudieran tener 22 horas en el caso de básica, 20 en el caso de media, me entra la duda, ¿cómo lo están pensando? Porque además en el transitorio final, donde se establece la gradualidad de cómo se van a ir incorporando en un periodo de 5 años los distintos niveles, se establece expresamente que podrán postular aquellos establecimientos que ya imparten la modalidad de educación de adultos. O sea, no es cualquiera. Una de las dudas que pudo haber quedado instalada a mí mismo era que aquí hubiera un nicho para que se abrieran, ¿no es cierto?, una suerte de establecimiento destinado a solo esta acción. Y no, según entiendo, y me corrigen si estoy equivocado, esto está destinado a establecimientos que ya existen, que tienen reconocimiento oficial y que, según el transitorio, lo leo, ¿no es cierto?, tienen e imparten la modalidad adulto. Entonces, o la modalidad regular. Entonces, yo me imaginaba que, por ejemplo, un colegio de básica que quiere partir el primer año haciendo el primer básico, o sea, el primer nivel, podría perfectamente trabajar con la infraestructura disponible en un horario distinto al que se imparte lo regular. Por eso me sorprendía un poco lo de aulas separadas, porque incluso me pareció leerlo en la presentación suya, señor ministro, que hablaba de aulas exclusivas para esta modalidad de reingreso. Entonces, ¿cómo estamos aprovechando, digamos? Tenemos en ocasiones infraestructura ociosa y creo que sería deseable sacarle un mayor provecho, ¿no es cierto? Eso es una consulta que tengo respecto del proyecto. ¿Gente? Señor ministro. Claro, efectivamente son todas las alternativas posibles y les paso a explicar de qué se trata. Primero, obviamente acá, ustedes recordarán, lo vimos en la presentación, hoy día un número importante de niños y jóvenes que estando en edad escolar, están estudiando en la educación de adultos. Podría revisar las cifras, pero son del orden de 40.000 niños y jóvenes que están en esa situación. Entonces, lo que se busca con el transitorio al cual usted hace referencia es que el óptimo sería que las escuelas de educación de adultos que hoy día reciben a esos jóvenes, pero que además los reciben mezclados, porque ahí también están estudiando junto con adultos propiamente tal,
puedan rápidamente adecuarse a esta modalidad y entregarles entonces a estos niños y a estos jóvenes lo que, de acuerdo a la modalidad, se espera que para ellos es más adecuado. Entonces, hay una primera alternativa, que es que rápidamente las instituciones de educación de adultos que hoy día reciben a niños entre 12 y 21 años puedan rápidamente adecuarse a esa situación para entregarles a esos jóvenes la formación acorde con la modalidad que se ha trabajado junto con el Consejo Nacional de Educación. Entonces, ahí hay un primer foco. Obviamente que durante la transición se espera que eso pase más rápido, pero en régimen la posibilidad de crear aulas de reingreso o de que cualquier establecimiento incorpore también aulas específicamente pensadas en cómo adecuarse a la modalidad de reingreso y por esa vía incorporar niños que están fuera del sistema, es una posibilidad no solo posible, sino que deseable. Lo que se busca es que efectivamente los establecimientos puedan también aprovechar esa capacidad instalada. Y cuando se habla de salas separadas, es porque, y esto también lo pidió, fue una solicitud expresa del Consejo Nacional de Educación, y es que se busca que a estos niños y jóvenes se les entregue no solo una educación, sino que un ambiente especialmente centrado, sobre todo al principio, en sus necesidades, en sus características. El objetivo, y se acuerdan cuando vimos en la presentación que estaba el recompromiso y el reingreso, que eran como dos alternativas en la modalidad, el óptimo es que los niños entren a la modalidad de reingreso y luego se incorporen lo antes posible o lo más rápido posible al sistema regular. Que el óptimo es que esto haga como de puente, que sea un tránsito. Pero para lograr eso se le debe dar un tratamiento específico. Para poner un ejemplo, si un joven de 16 años que no ha terminado la educación básica, incorporarlo de inmediato en una sala de educación básica puede ser, junto con otros niños de 13 o 14 años, puede ser complejo para esa incorporación. Entonces la idea es darle rápidamente lo que está carenciado para poder, en el óptimo, reincorporarlo en el track normal de la educación regular. Entonces son todas esas alternativas las que están disponibles y como le decía, es parte también de lo que nos planteó expresamente el Consejo Nacional de Educación cuando se trabajó con ellos la modalidad. Gracias, señor ministro. Y por último, se me quedó una cosa pendiente. También en el proyecto se establece que el ministerio abrirá procesos de postulación para postular, ¿no es cierto?, la subvención para hacer nueva modalidad. Pero dice que además, una vez autorizada, tendrá 90 días, y si no responde en 90 días, habrá como silencio administrativo y se dará por hecho que está, ¿no es cierto?, autorizado. Pero agrega que se pagará la subvención al año siguiente. Me imagino que eso que implica un costo, porque, por ejemplo, si hacen una autorización a comienzos de año, pueden pasar más de medio año un sostenedor teniendo que gastar todo lo que eso representa, y recién la subvención va a llegar al año siguiente. Me llamó la atención, digamos. No sé si podemos explicar ese aspecto. Eso, presidente, es la aplicación general del sistema de subvenciones, de acuerdo a la ley de subvenciones, que establece ciertos mecanismos de fechas hasta donde se puede pedir, en el fondo, el ingreso al sistema, y si eso se resuelve dentro, me podría equivocar, lo podríamos chequear bien, pero creo que dentro del primer semestre aplica para el año completo, y si se hace luego de ese primer semestre, aplica para el año siguiente. Ahora son temas que uno podría efectivamente revisar, y en la línea de lo que planteaba Pamela, con el afán de implementar esto con mayor velocidad, a lo mejor podríamos aprovechar de eliminar ciertas rigideces que están en el sistema general, que tampoco son positivas. Puede ser una buena oportunidad para revisar. Le prometo que esta es la última que le hago, porque usted me la dio, me la puso en bandeja. Este proyecto tiene algo que a mí me pareció muy interesante, que entre los requisitos está el que es imposible que una sostenedor que no paga las imposiciones a sus funcionarios pueda seguir recibiendo. Es más, establece que el ministerio tendrá la facultad de retener, ¿no es cierto?, el dinero por concepto de no pago de las imposiciones, y lo devolverá
al sostenedor una vez que él acredite que pagó esas imposiciones. Esto a mí me parece de extraordinaria importancia, sobre todo porque le quiero invitar a que lo consideremos como una norma general, aplicarla a todo el sistema, porque tenemos el caso de Tiltil, que recientemente nos están pidiendo incluso ser recibido aquí, que es un verdadero escándalo, ¿no es cierto?, con la corporación donde hay profesores que están impagos de sus imposiciones por cantidades millonarias. Y esa no es la única corporación, ¿no es cierto? Hay varios otros casos a nivel del país. Y me pareció que esta es una norma que podría, por primera vez la veo en un proyecto y que podría perfectamente, si hay voluntad de considerarla, señor ministro, para que resolvamos ese problema que realmente es vergonzoso. Presidente, efectivamente esa norma rige hoy día para el sistema subvencionado general también, pero hay un tema interesante que, si bien no es específica de este proyecto, a lo mejor podríamos, siempre teniendo en cuenta de que la idea del proyecto es acelerar e implementar a la brevedad esta modalidad, pero lo que ocurre con el sistema general, y es lo que pasa en Tiltil y pasa con otros sostenedores, es que efectivamente el Ministerio de Educación tiene hoy día la obligación de retener la subvención si acaso no se acredita el pago de las cotizaciones previsionales. Situación que lamentablemente ocurre en diversos sostenedores en el territorio nacional y lamentablemente ocurre con mayor fuerza en el ámbito municipal en algunos casos. Y sí hay una dificultad que la hemos discutido nosotros en la comisión varias veces, que tiene que ver con que el Ministerio tiene la obligación de retener, pero eso tiene algo positivo y algo negativo. Lo positivo es que los dineros destinados al pago de las cotizaciones quedan a resguardo porque no se gastan en otras cosas. Lo negativo es que podemos devolver la retención al sostenedor solo una vez que acredita el pago. Y muchas veces no tiene recursos para pagar y eso genera una situación compleja que afecta en definitiva a los trabajadores de la educación. Y algo que podríamos ver, insisto, no sé si cabe dentro de este proyecto, pero ya que usted ha planteado el punto, de mecanismos que permitan que el Ministerio, junto con retener, a lo mejor pueda pagar directamente a las entidades previsionales para por esa vía asegurar el derecho de los trabajadores y no poner en riesgo esos recursos y darle continuidad. Es algo que, insisto, lo hemos conversado en otras oportunidades y podría ser interesante, no sé si en el marco de este proyecto o en el marco de otras iniciativas. Presidente. Diputada Girardi, y le ofrezco la palabra. Sí. No, presidente, respecto de esa situación, efectivamente existe esta norma para todo el sistema, ¿no? De retener las platas que no se pagan cuando no se pagan las cotizaciones. Pero quiero recordar que esta misma comisión vio el caso de San Fernando, ¿no? Hace un par de años atrás, ¿no? Que incluso estuvo la diputada Sepúlveda presente en esa sesión donde tuvimos al Contralor, ¿no? Y el Contralor dijo que efectivamente, ¿no? Y se pronunció de que las platas que no pagaba el sostenedor las podía pagar directamente el ministerio, cosa que nunca hace, ¿no? En ese tiempo, lo que yo recuerdo es que, si mal no recuerdo, efectivamente el ministerio pagó directamente las cotizaciones pendientes de los trabajadores, y esto ya fue a través de este pronunciamiento a la Contraloría de que esto lo podía hacer el ministerio. De hecho, lo hace el Ministerio de Salud. ¿Ya? El Ministerio de Salud, cuando no se pagan las cotizaciones, retiene las plata y las paga directamente a los trabajadores. Entonces, no veo por qué la subvención que es retenida no puede utilizarse en el objeto que tiene, que es pagar los sueldos fundamentalmente, que es lo que realmente para lo que se retuvo la plata. Eso como primer punto, presidente. El segundo punto tiene que ver con esta situación de flexibilidad que a todos nos parece muy interesante, pero que una de las preguntas que yo hice la semana pasada, ¿no? Es que esta situación de flexibilidad debiera aplicarse también en el sistema regular, ¿no? Porque muchos de los niños, sobre todo los colegios públicos, ¿no? En comunas de escasos recursos, atiende a los niños con mayor vulnerabilidad, ¿no? Y por lo tanto, este tema de la flexibilidad también debiera considerarse, ¿ya? Para los establecimientos de educación regular que efectivamente no logran retener a los alumnos o no logran tener la asistencia permanente que requiere
un sistema de financiamiento basado en esta modalidad, ¿no? Tenemos que efectivamente las escuelas más pobres son las que menos asistencia tienen y por lo tanto son aquellas escuelas que menos recursos tienen, ¿no? Porque efectivamente se entrega por asistencia y no por matrícula y no con este criterio de flexibilidad. Entonces, yo hice la pregunta la semana pasada, ¿no? Y ya que el ministro está planteando que esta flexibilidad se puede plantear, o estos temas de flexibilidad que se plantean para este proyecto se podrían discutir, ¿no? Para otras modalidades. Yo quiero insistir sobre el tema de la subvención. ¿Ya? La subvención nosotros venimos peleando hace años, usted entre ellos, presidente, y varios de nosotros, a que la subvención sea no por asistencia, ¿ya? Porque a costos fijos, con ingresos variables, hacen que colapsen los sistemas, ¿ya? Y que claramente, por ejemplo, el SLEP de Barranca, al menos el SLEP de Barranca, y eso lo sabemos a través de la comisión investigadora, ya tiene una deuda millonaria. No se está financiando, tiene una deuda millonaria, y esta vez es el ministerio el que tiene la deuda millonaria, ¿no? Entonces, a mí me parece que si no reparamos lo básico en el sistema regular, que es lo que el ministro decía, ¿no? Al principio, que tenemos que garantizar que los niños no se nos vayan del sistema, es que el sistema regular tenga el financiamiento adecuado, y no lo está haciendo el ministerio, y está generando otras modalidades para captar aquello que el sistema regular desecha, vota, ¿ya? Expulsa, ¿no? Y sin embargo no es capaz de regular y de corregir eso. Entonces nunca vamos a resolver el problema, ¿no? Entonces yo le solicitaría al ministerio y a esta comisión que hasta que no tengamos ese tema resuelto no podemos seguir aprobando modalidades para resolver problemas que genera el propio sistema regular, ¿no? Me parecería una gran irresponsabilidad por parte nuestra actuar en ese sentido, presidente. Gracias, diputada. Le recuerdo que tenemos a todos, por supuesto, y a todas, que tenemos visitas o invitados a la espera para abordar el segundo punto de la tabla, por lo que, a menos que el señor ministro o subsecretario tengan algo muy puntual que señalar, yo les invitaría a que cumpliéramos con votar en general el proyecto como está ordenado. Diputada Camila Rojas, brevemente, por favor. Sí, presidente, dos cosas. Parece que se le cayó la televisión a la... Está muteada ahora, sí. Ya, voy a apagar la cámara por la conexión. Presidente, muy breve. Lo primero, complementar lo que mencionaban sobre el pago de los sueldos y de las previsiones en caso de lo que pasa con los sostenedores. El año pasado vimos el caso del Colegio Ilusión de Viña del Mar. De hecho, ese colegio se solicitó el cierre, no se aprobó el cierre. Hoy día el colegio no tiene estudiantes, pero sigue existiendo, ¿ya? Sin estudiantes, y todavía no se le paga a las y los profesores. Entonces, esa situación, tal como decía usted y la diputada Girardi, sigue ocurriendo y el ministerio no hace los pagos, ¿ya? Y ahí a nosotros nos tocó tener varias reuniones con la Seremi, con el superintendente, y finalmente todos patean un poco la situación, y quienes quedan como al medio son los trabajadores. Y lo segundo, sobre lo que decía la diputada Girardi, creo que tiene que ver con el fondo de esta discusión. Siempre que vemos proyectos que tienen el tema de la subvención por asistencia, se presenta una diferencia respecto de lo que pensamos algunos de la comisión y de lo que piensa específicamente el gobierno sobre este sistema. Entonces, yo creo que va a ser siempre el punto de tope, digamos, para poder tener un acuerdo mayor sobre cualquier modalidad que se genere o cualquier ajuste que se le haga a algún nivel educativo. Ya lo vimos en la discusión de educación inicial también. Entonces, mi posición también es crítica por el punto de las subvenciones, y además estoy bien de acuerdo con lo último que decía la diputada Girardi respecto de que en la subvención regular también debería haber flexibilidad y también deberían considerarse criterios distintos, en definitiva, precisamente para que niños y niñas no deserten de ese sistema, o no estén desescolarizados, para no poner la responsabilidad
en ellos, como mencionaba la Defensoría de la Niñez. Diputada Rojas. Muy bien, si no hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra, voy a pedirles que por favor cumplamos con el mandato de la orden del día y votemos en general. Para nuestros invitados y para todos, ¿no es cierto? Votar en general significa votar la idea de legislar sobre la materia y a partir de allí quedamos en un plazo para hacer indicaciones que perfeccionen, a juicio los que hagan indicaciones, el proyecto en debate. Junto a la secretaria hemos considerado que hasta el próximo lunes podría ser un buen tiempo para presentar las indicaciones, recordándoles que tenemos un problema de tiempo, porque con suma los tiempos que tenemos disponibles están definidos por el reglamento y entonces no podemos seguir mucho tiempo. ¿Cuándo termina el tiempo? Son 8 días, presidente, o sea, 8 días. Habría que votarlo la próxima semana. O sea, tendríamos que votar la próxima semana, a menos que el señor ministro de Educación, como representante del Ejecutivo, considere la posibilidad de darle alguna flexibilidad a eso en la eventualidad de que tengamos algunas indicaciones y cosas que mirar. Bueno, en votación entonces general el proyecto. Señor Fuenzalida. ¿Hay alguno de los diputados que plantean la idea de que consulte si hay unanimidad al respecto? No. Sí, hay unanimidad. ¿Hay alguien que se oponga? Ya, entonces no, por favor, individual. Señora Girardi. Presidente, yo solamente quiero señalar que voy a votar a favor de esta iniciativa hoy día, por dicho en aquellos aspectos, esta utilidad se extienda al resto del sistema. Yo en la siguiente etapa no voy a votar a favor. Okay. Voy a votar a favor confiando en el del Ejecutivo de que de verdad este tema, al menos en la de mayor vulnerabilidad. Señor González. Señor Pardo. A favor. Señor Rey. A favor. Señora Rojas. Atención, secretario. Señor Romero. A favor. Señor Sangüesa. A favor. Señor Santana. A favor. Señor Winter. A favor, no. Con los mismos argumentos que la diputada Girardi. Presidente. A favor. Por la afirmativa 10 votos, una abstención. Aprobado entonces el proyecto, presidente. Muy bien. Hemos cumplido entonces con la primera parte de la orden del día y a continuación vamos a entrar en la discusión y votar en particular el proyecto de ley de origen moción refundida que suspende la realización de la evaluación docente y el CIMSE. Previo a la votación vamos a escuchar la opinión de un experto, el director del Centro de Medición MIDE-UC, don Jorge Mansi, a quien le hemos otorgado un tiempo de 10 minutos. Don Jorge, bienvenido. Gracias por su presencia en esta comisión y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, estimados integrantes de la comisión. Nosotros nos presentamos fundamentalmente con el propósito de transmitir alguna información que se basa en nuestra experiencia como entidad que a través de licitaciones estamos contratados para llevar a cabo la asesoría técnica que la ley establece para esta evaluación. Entonces, si usted me permite, señor presidente, quisiera compartir una presentación para asegurarme de que la presentación mía cumpla con el tiempo que se nos ha adjudicado, de 10 minutos. Entonces, voy a poner la presentación. Espero que se vea. Se ve perfectamente bien. Perfecto, muchas gracias, señor presidente. Bueno, entonces, aquí aclaro que nuestro centro, el Centro de Medición de la Universidad Católica MIDE-UC,
presta esta asesoría técnica en el marco de licitaciones, digamos, de lo que la ley establece y adjudicado a través de licitaciones públicas. Desde el año 2003 somos colaboradores de esta política pública. Y para tener una idea bien general sobre la dimensión de lo que ha sido la evaluación de docentes en años recientes, aquí incluyo los datos que llegan hasta el año 2019 y ustedes pueden ver que el sistema más o menos se estabilizó en torno, digamos, estaba funcionando en torno a los 15.000 casos a la primera parte de la década pasada, y ahí hubo un incremento a raíz del cambio en justamente la incorporación de aspectos de la evaluación docente que ahora forman parte de la carrera docente, y eso determina que los números se incrementaron y estaba previsto que se incrementaran aún más en estos años, que es cuando sobrevino, digamos, la pandemia. Así que estamos hablando de un poco más de 20.000 casos en los últimos años registrados, con la excepción del 2020, que me voy a referir en un minuto. Para esta tarea se requiere la colaboración, también la ley lo establece, que tengan que colaborar en el proceso de revisión de las evidencias que presentan los docentes, en particular en el portafolio, profesores que estén ejerciendo en el aula, y aquí ustedes tienen una dimensión de cuántos profesores más o menos anualmente colaboran en esta tarea. Ellos lo hacen participando en centros de corrección que están localizados en distintas ciudades, organizados por facultades universitarias y situados en distintas localidades del país, desde Concepción, Valparaíso, La Serena y Santiago. ¿Qué ocurrió durante el año 2020? ¿No es cierto? En el marco justamente de la ley que ustedes aprobaron para hacer ajustes dado la situación de pandemia, tuvimos finalmente una participación de 5.269 docentes y educadores que participaron voluntariamente. Ustedes justamente dejaron establecida esa posibilidad. 330 de ellos se acogieron al artículo 70 ter y por tanto no elaboraron el portafolio porque ya tenían previamente una evaluación competente o destacada. De ese número, 4.939 entregó evidencia para el módulo 1, que es aquel que tiene que ver con la documentación de la enseñanza, la parte documental del portafolio, mientras que la filmación de la clase, que es a su vez también revisada por un grupo de docentes, digamos, para los fines de la evaluación, fue rendida solo por 387 docentes. Y esto ocurrió durante los primeros meses del año escolar de este año, cuando este proceso estaba contemplado para un número mayor, pero justamente en razón de la pandemia no pudo llegar a esa meta. Quienes participaron voluntariamente en la evaluación el año pasado representan un 11% de quienes estaban inscritos en junio del año 2020, para tener una dimensión de cuántos profesores finalmente decidieron voluntariamente participar. ¿Qué sucede con la evaluación de este año? Que en el marco nuevamente de la emergencia sanitaria, ustedes están justamente analizando y van a tomar una decisión sobre este proyecto para extender a este año las condiciones que ustedes aprobaron el año pasado. En nuestra condición de órgano técnico, pero también académico, valoramos que este proyecto concilie justamente el derecho de los docentes a evaluarse, permitiendo su participación voluntaria en el proceso, que es lo mismo que se ofreció el año pasado, con la suspensión de la misma cuando las restricciones de la pandemia lo hacen necesario. Como entidad asesora, entonces, lo que venimos aquí a esta comisión es a exponer dos consideraciones que consideramos relevantes para esta evaluación 2021 y para la decisión que ustedes tienen que tomar. La primera es la necesidad de asegurar que quienes participen en la evaluación de este año completen toda su evaluación en este año, es decir, que no se posterguen para el próximo año acciones relacionadas con esta evaluación. La ley establece, exige que esta evaluación, y porque es de altas consecuencias, tiene que cumplir con estándares técnicos de consistencia, validez y ecuanimidad. Esto es absolutamente fundamental. Y a su vez la ley establece que la valorización o corrección de la evidencia que es presentada sea hecha por docentes de aula en ejercicio, quienes reciben una preparación específica para esta tarea. Por la masividad de la evaluación, hay que decir, solo es posible llevar a cabo la corrección de los portafolios durante el periodo no lectivo del año.
que ocurre entre diciembre y enero, como siempre ha sido, digamos, en los años previos, pues el proceso exige una dedicación completa a esta tarea durante varias semanas, lo que es en realidad incompatible con llevar a cabo al mismo tiempo tareas docentes lectivas. Esta es la preocupación principal que nosotros tenemos en esta materia, porque la disposición que se aprobó el año pasado hacía posible tener la posibilidad de filmar profesores en este periodo del año, donde para corregir esa evidencia por las exigencias legales teníamos que tener a docentes que estuvieran simultáneamente ejerciendo en el aula, y esas dos tareas no consideramos que son, desde el punto de vista técnico, compatibles. Y en consecuencia sugerimos encarecidamente a ustedes que no se establezcan condiciones que obliguen a evaluar masivamente a docentes entre los meses de marzo y mayo del próximo año, como se estableció para la ley que se aprobó para el año 2020. La segunda consideración que queremos también que ustedes tengan en consideración es que el despliegue de estas evaluaciones hasta el año 2019 ha ocurrido de manera bastante equilibrada entre años. Esto quiere decir, el número de profesores que se evalúan es más o menos parecido un año con otro, y eso es importante atendiendo a la realidad de las escuelas y a la demanda de docentes en ejercicio para los procesos de corrección. Yo les mostré justamente que hay un número cercano a 700 profesores que están colaborando en esta tarea, y ese es un número de profesores que se mantiene estable y que en general son más o menos, varios de ellos se repiten justamente porque reciben una calificación que les habilita para poder cumplir esta delicada tarea. Si se acumulan evaluaciones del 2020 y del 2021 en el próximo año, y se suman a ellas las que correspondería agregar según el calendario que tiene prevista esta evaluación, se produciría un serio desbalance que estimamos es importante prevenir o al menos atenuar. Y en consecuencia, nosotros también sugerimos regular la acumulación de docentes a evaluar en el futuro como resultado de la suspensión que contempla la ley del 2020, que potencialmente ustedes también podrían aprobar en esta ocasión. Y para que ustedes tengan una idea del número o de la magnitud del problema al que me estoy refiriendo, aquí están los datos, primero del 2021, los docentes que son potencialmente evaluables este año, son del orden de 91.000. De ellos, hasta el día, digamos, hasta el presente, hasta este mes, están inscritos para ser evaluados por sus sostenedores 66.000. Y aquellos que nosotros proyectamos van a terminar evaluándose, suponiendo que el mismo 11% que el año pasado decidió hacerlo, si lo hicieran en esta ocasión, tendríamos aproximadamente 7.000 docentes que terminarían la evaluación este año. El punto es que, obviamente, quedaría un número muy importante de ellos pendiente o, digamos, rezagado que habría que evaluar en el año 2022. Entonces, la proyección del año 2022 parte con aquellos que no pudieran ser evaluados este año. Ese número que va a variar dependiendo de las condiciones también de la pandemia. No sabemos exactamente, es imposible en este momento tener una previsión exacta, pero asumiendo lo del año pasado, ponemos esa cifra de 7.000 y por tanto 59.000 que quedan pendientes, a los que se sumarían otros docentes, aquellos que son reevaluados, nuevas cohortes, según está establecido en el plan de despliegue de la evaluación, y eso nos llevaría a que el próximo año tendríamos un número potencial de más de 100.000 docentes a evaluar solo en el año 2022. Si nosotros asumimos que, como históricamente ha ocurrido, un 72% de ellos se inscribe, estaríamos hablando de 76.000. Y eso nos lleva a que, respecto de ese número, aquellos que potencialmente tendríamos que terminar evaluando el año próximo serían 60.000. Fíjense el desbalance que habría entre el año 21, con probablemente 7.000 potencialmente nomás, y el número que tendríamos el próximo año. En consecuencia, y nosotros estimamos que esto evidentemente produce un efecto en las escuelas, porque obviamente cuando muchos profesores están evaluándose solo en un año, se concentra, eso es un efecto que también altera las condiciones en que normalmente se manejan las escuelas. Y por otro lado, en particular, tenemos una preocupación sobre contar con suficientes correctores para portafolios en años de alta concentración. El número de docentes que colaboran en esta tarea se tiene que incrementar conforme aumenta el número de docentes a evaluar, y como decimos, hasta ahora hemos manejado números que son
compatibles con más o menos contar con 700 profesores. Imaginarnos el doble de esto no es fácil, especialmente porque hay sectores que tienen un número relativamente agotado de docentes que es posible conseguir para esta delicada tarea. En consecuencia, nuestras dos recomendaciones son: 1, establecer que la voluntariedad en la participación de la evaluación para este año se haga en términos de que toda la evidencia requerida para la evaluación en el portafolio sea completada y entregada durante este año. Esta es no solamente la parte documental del portafolio, el módulo 1 y 3 eventualmente, sino que también la filmación de una clase. Por tanto, no se debiera contemplar la posibilidad de realizar filmaciones de clase y corrección de esas filmaciones en los primeros meses del año escolar 2022. Quiero advertir a propósito que, si bien se ha establecido que para la parte documental de la clase se podría emplear evidencia asociada a la docencia en un contexto de teletrabajo telemático, para los efectos de la filmación, esa tiene que ser necesariamente hecha en condiciones presenciales. Por tanto, no es compatible la filmación de clases con la dictación de clases de manera no presencial. Y nuestra segunda recomendación es contemplar disposiciones que permitan flexibilizar el número de docentes a evaluar durante el año 2022, como consecuencia justamente de la acumulación de docentes que no se pudieron evaluar en los 2 años anteriores, más aquellos que correspondería evaluar según el calendario previsto para el próximo año. Esto es una materia sobre la cual nosotros no podemos entrar en cuál es la mecánica de cómo esto se podría, esta flexibilidad se podría otorgar, pero creemos que es importante contemplarla. Y por último, quiero señalar que un aspecto que a nosotros también nos parece muy positivo es que esta iniciativa legal se esté tramitando este año en un periodo que permite informar adecuadamente y oportunamente a todos los docentes, todas las y los docentes y educadores acerca de las implicancias que tendría su participación en la evaluación 2021 o la eventual suspensión de la misma. En nuestra condición de entidad asesora, nos consta justamente que esta es una materia que preocupa mucho a los docentes, y eso lo escuchamos el año pasado y también aparece en las consultas que ellos transmiten a través de los canales de comunicación oficial que tiene el sistema de evaluación. Por eso que creemos que es una buena noticia que este tema se esté conversando en este momento del año. Esa era mi presentación, señor presidente, y entonces voy a sacar la presentación para poder quedar disponible para las consultas que ustedes puedan tener sobre esta materia. Quiero decir que me acompañan 2 personas del equipo que justamente tienen que ver con aspectos técnicos, en caso que fuera necesario recurrir a su experiencia y conocimiento en las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, señor Mansi. Estimados colegas, ofrezco la palabra si hay alguien que quiera hacerle consulta. Diputado señor Rey, concreto en lo posible. Sí, por supuesto. Gracias, presidente. Bueno, agradecer a don Jorge Mansi su presentación, y me gustaría, justamente a raíz de que él mencionó, por ejemplo, el desarrollo de evidencias como sumamente necesario que se desarrolle durante este año, si las clases no son regulares, ¿cómo lo hacemos? Si no son presenciales 100% o hay una situación que hace que efectivamente no se puede desarrollar esas evidencias como se requiere, o la exigencia que se necesita tener, obviamente, ¿cuál es la salida para esto? ¿Se dejan de lado, no se deja de lado? ¿Se toman algunas de todas las evidencias o algunas se sacan? No sé, me gustaría que ojalá nos pudiera señalar la opinión respecto a esto. Gracias, presidente. Señor Mansi y su equipo, le agradeceré puedan tomar nota, porque si hay alguno otro, para que ustedes, ¿no es cierto?, respondan a todo una vez formulada. El diputado señor Leonidas Romero. Gracias, presidente. Bueno, igual saludar a señor Mansi. A ver, se está evaluando si se continúa o no con la evaluación, valga la redundancia, de la gestión de los profesores. Me va a disculpar mi ignorancia, pero aquellos profesores que en forma voluntaria permitían ser evaluados, que es el 11% aproximadamente, porque el resto simplemente no lo hace. Pero ya sea cual sea la situación, los que están mal evaluados los profesores, ¿qué ocurre con ellos?
¿Siguen el sistema? ¿Siguen haciendo clases? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Y segundo, usted dijo casi al término de su intervención que ustedes no eran quien podían sugerir cómo en el Congreso podríamos enfrentar esta situación. Pero la verdad es que yo creo que al revés, pues, los expertos son ustedes deberían sugerirnos, porque acá nosotros, si bien es cierto, votamos, legislamos, pero no somos expertos en el tema, al menos yo quiero reconocerlo así de frente y mirando a la cámara. Normalmente nosotros votamos por sugerencia o porque creemos que hacemos lo mejor. Le quiero contar y termino con esto, presidente. Yo tuve la suerte, señor Mansi, de ser alcalde de la comuna Coronel, una comuna de 120.000 habitantes con varios colegios de enseñanza básica y media, y veíamos con preocupación cómo los profesores no se querían evaluar simplemente, le daba lo mismo porque no hay sanción. Yo he escuchado en esta comisión hoy día, en los temas anteriores y otros, estamos llenos de derechos y cero deberes. Me gustaría saber si usted sugiere algún deber para enfrentar esta situación. Gracias, presidente. El diputado señor Pardo. Gracias, presidente. Quiero agradecer la exposición y hacer una consulta muy puntual, porque recibí una minuta que hacía referencia al mismo número que hizo en la presentación de los 66.000, me parece, 379 inscritos para la evaluación este año. La pregunta, ¿por qué no, al igual que el diputado Romero, desconozco el detalle de esto? Esos profesores fueron inscritos por defecto, digamos, porque cumplen los requisitos y los sostenedores tienen que inscribirlos, o son profesores que se inscriben voluntariamente y por alguna razón, que me gustaría también si pudiese ilustrarnos, después de esos 66.000 solo un 11% llegaría a puerto. Gracias, presidente. Diputados, diputadas, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra, hacer alguna consulta? Sí, presidente. Diputada Cristina Girardi. Sí, presidente. Yo me parece que consulté, no sé si fue la semana pasada, precisamente respecto del contrato que tienen con el tema de la evaluación. Respecto de cómo se paga ese contrato, cómo está establecido, ¿no? Porque efectivamente se inscriben un gran número de profesores para supuestamente proceder a la evaluación, pero que finalmente el número que termina evaluándose es muy menor en relación a eso, en relación a la cifra que se inscribe. Sin embargo, la respuesta que me dieron en la comisión fue absolutamente genérica, ¿no? Se planteó de que se pagaba algo antes, pagaba algo después, y que se evaluaba, depende de cuántos profesores. Yo quiero saber cuánto se paga finalmente a las empresas que hacen el proceso de evaluación, ¿ya? Cuando se inscriben, por ejemplo, 68.000 profesores, voy a poner cualquier cifra, ¿no? Y solo dan el examen 5.000. Esa pregunta la hice la semana pasada y hasta la fecha nadie me la ha respondido. Entonces me gustaría saber si efectivamente esa información está, para saber de alguna manera cómo procedemos también en el resto de la votación y de la tramitación del proyecto. Diputada, le vamos a dar la palabra de inmediato al señor Mansi y su equipo para que respondan, porque nos quedan exactamente 15 minutos para cumplir el objetivo de esta sesión, que incluye votar. Ya, perfecto, bueno, muchísimas gracias por sus preguntas. Voy a ir exactamente en el orden de que fueron expuestas. El diputado Rey, ¿qué pasa con qué es lo que va a ocurrir? La ley establece que se tiene que reunir evidencia específica, ¿no es cierto?, tanto de la documental como evidencia de la docencia efectivamente impartida a través de la afirmación de una clase. Por tanto, ese es el marco en el cual nosotros prestamos una asesoría para hacer posible que eso ocurra. Y estamos enfrentados a una pandemia que limita que eso pueda ocurrir. Entonces, ante situaciones excepcionales hay que buscar soluciones también excepcionales.
Si usted me pregunta, ¿se puede hacer algo en contexto donde no se pudiera filmar? Claro, lo que se puede hacer es considerar aquello que los profesores pueden documentar, que es la docencia que ellos imparten incluso de manera no presencial, y eso lo hicieron el año pasado. En los números que yo expuse mostraban justamente que muchísimos profesores presentaron evidencia documental, justamente porque eso es posible, ¿ya? El tema es la filmación, porque la filmación no se puede hacer en forma no presencial. Y eso no hay una solución técnica adecuada para hacerlo, y en consecuencia, ¿cuáles son las posibilidades? Una posibilidad justamente es considerar solamente aquello que se puede entregar y sobre esa base emitir un juicio acerca de cómo se solicita para estos procesos. Eso es una materia que obviamente es una excepción al proceso tal como este debiera ocurrir, pero es una posibilidad, ¿no es cierto? Y eso es... Obviamente no está dentro de nuestras atribuciones poder decidir aquello, porque nosotros somos una entidad asesora para cumplir con lo que la ley establece, que es reunir los dos tipos de evidencia y llegar a una conclusión sobre esa base. Pero se puede solucionar. El diputado Romero pregunta ¿qué pasa con la evaluación? Bueno, este es un proceso que usted debe saber, diputado, está ocurriendo desde el año 2003, y hay que decir que participan activamente. En los primeros años fue difícil la incorporación, pero el número de profesores que no participan en la evaluación es muy, muy pequeño, históricamente muy bajo ya, y es un derecho que los profesores tienen, o sea, en materia de poder justamente mostrar sus habilidades, sus competencias en el proceso del desarrollo de su carrera docente. Hoy día en Chile tenemos evaluación con dos propósitos. Uno, como evaluación docente general para los maestros del sector municipal, y como parte del proceso de desarrollo de su carrera docente. Justamente parte de la carrera docente para ser promovido en la carrera docente, los profesores tienen que dar evidencia de cómo enseñan a través de un portafolio, y tienen que demostrar su preparación a través de una prueba. Eso está ocurriendo, diputado, sistemáticamente. Por supuesto que sabemos, todos los que nos dedicamos a la evaluación, sabemos que la evaluación no es un proceso que sea, digamos, fácilmente percibido de manera positiva, pero cumple una función, y está cumpliéndola, y hay bastante evidencia de que eso está ocurriendo, y bien. Hay un informe de la OECD que examinó la evaluación docente chilena y que emitió juicios en general positivos. Cuando yo me referí específicamente a que nosotros no podemos hacer una recomendación específica sobre el procedimiento para la flexibilidad, me refería a que esa es una decisión administrativa que le corresponde, por ejemplo, al Ministerio de Educación. Nosotros somos contratados en un cierto marco, nosotros no podemos decir que ustedes decidan entregarle esa atribución a una determinada entidad, pero entendemos que para que haya flexibilidad en el número de docentes que sean convocados a la evaluación del año próximo, eso tiene que ser una atribución que tenga, me imagino, el Ministerio de Educación para poder cumplirlo. A eso me refería. La mecánica técnica jurídica de eso es lo que yo ignoro, pero nosotros estamos conscientes de que eso es importante y que ojalá exista la posibilidad de administrarlo para justamente asegurar que esta evaluación conviva de una manera favorable con el sistema escolar. El diputado Pardo me pregunta por el tema de qué pasa con los inscritos. Ya, efectivamente usted tiene toda la razón, los inscritos son inscritos por los sostenedores. Y a continuación de eso viene un proceso que se denomina de validación, que efectivamente puede hacer que ese número sea menor, ¿no es cierto? Y hay que decir que en general este sistema ha tenido un funcionamiento bastante estable en el tiempo. La perturbación grande, la única perturbación grande que el sistema ha tenido en realidad es por este efecto totalmente ajeno a la voluntad de todos nosotros, que es la pandemia, y que, bueno, por tantísimas razones todos esperamos que podamos superarla a la brevedad posible, también para nuestra educación. Así que eso efectivamente tiene que ser validado por los docentes. El 11% no es una regla que nosotros queramos usar como una ley, en el sentido, perdón, una ley de la naturaleza, porque eso fue el año pasado bajo las condiciones que estaban ocurriendo el año pasado. Si este año las condiciones de la pandemia evolucionan de manera distinta que el año pasado, lo más probable es que ese número cambie, y esa proporción cambie, y podemos tener potencialmente más que el 11% de docentes evaluados. Y finalmente, con respecto a la consulta que hace la diputada Girardi, efectivamente esto se rige por un contrato, diputada,
que obviamente que es público y que nosotros hemos postulado a licitaciones públicas, de manera que todo el contrato, digamos, los términos de referencia y nuestras postulaciones son obviamente públicas y ahí está establecido cómo se paga. Pero yo entiendo que la inquietud que usted tiene, o sea, y en general, en todos los años anteriores hasta el 2019, esto nunca ha habido gran discrepancia entre el número de docentes que estaba previsto evaluar y el número que efectivamente se ha evaluado. La diferencia es que el contrato en el cual actualmente estamos es un contrato por más de un año. Antiguamente se hacían anualmente, a partir de cierto momento se llevaron a cabo por 2 y ahora por 3 años. Y por tanto está previsto un número total de docentes a evaluar durante todo este periodo. Nosotros como entidad, digamos, técnica, tenemos que estar preparados para evaluar docentes todos los años, incluso cuando la evaluación pudiera no materializarse. Pero entendemos perfectamente que si el número efectivo de docentes que se evalúa está muy por debajo del número que está previsto en el contrato, eso tiene que ser revisado. Y hay soluciones para eso. Y nosotros como entidad, lo digo responsablemente, de una universidad. No somos una empresa de paso, diputada, somos parte de una universidad y por tanto no es una entidad que tenga fines de lucro. Se trata entonces de entregar el servicio. Nosotros no estamos comprometidos con el servicio que queremos entregar y si este servicio no se puede prestar a una parte importante de los docentes, vamos a tener que concordar con el Ministerio una fórmula de solución que puede estar en el tiempo, en la forma en que esto se pague, en el futuro, etcétera. No vamos a ser, digamos, compensados por acciones que nosotros no hayamos llevado a cabo, ¿no? Y eso tiene que ser transparente, evidentemente. Muchas gracias, señor Mansi. Quiero corregir una omisión porque por no leer la minuta en su segunda hoja no saludé a la directora de proyecto docente más, la señora Mónica Correa, y al asesor en temas docentes, don Rodolfo Bonifaz, a quien les pido las excusas del caso, que son parte, ¿no es cierto?, de quienes acompañan al señor Mansi. El diputado señor Pardo me había pedido la palabra para una aclaración. Sí, muchas gracias por la respuesta. Por su intermedio, presidente, quisiera preguntar ¿cuál era la relación, el porcentaje en los años previos a la pandemia? Para tener la idea, hicieran más o menos los mismos volúmenes, 66.000 los inscritos a esta altura del año, y qué porcentaje de ellos, y si puede, perdone la majadería, pero explicar un poco ¿por qué? O sea, me imagino que ese 11% son los que finalmente se inscriben voluntarios o hay algún otro filtro que produzca esa diferencia. Esa es la pregunta para entender bien el proceso. Gracias, presidente. Le voy a dar la palabra inmediatamente a Mónica Correa, justamente que está a cargo de este proyecto, que es el más importante, por cierto, en nuestro centro. Pero quiero aclarar que lo del 11% se refiere específicamente al porcentaje de docentes que pudo completar el proceso de evaluación en el marco de la situación excepcional que se estableció por esta misma comisión, que digamos que el Parlamento aprobó para la excepcionalidad de la crisis sanitaria del año pasado. No es el porcentaje de profesores que se evalúan. Históricamente hemos evaluado del orden del 98% de los profesores que están inscritos para ser evaluados. O sea que esto es muy, muy distinto de lo que es simplemente resultado de la pandemia y a raíz de la disposición legal que se aprobó para esta materia el año pasado. Entonces ahí quiero darle la palabra a Mónica Correa para que complemente. Presidente. Señora Mónica. Mónica, tienes que... Sí. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, justamente quería responder en la línea que recién ha respondido don Jorge Mansi, respecto de que habitualmente, o sea, en años en que no ha habido pandemia, o sea, anterior al 2020, en general hemos evaluado un porcentaje muy alto de docentes de aquellos que estaban inscritos, entre el 80 y el 95% aproximadamente. Y quisiera como también recalcar que este es un año histórico en cuanto a inscripción, al igual como lo fue el año pasado. El año pasado tuvimos un número de 47.788 docentes inscritos, y este año vemos que es un número superior, más de 60.000 docentes inscritos. Eso demuestra de alguna manera el interés de los docentes por participar en este proceso de evaluación, dado que en el fondo ellos tienen la posibilidad de ascender de tramo en carrera docente. Y la verdad es que
el año pasado, en el fondo, los docentes se mantuvieron, incluso cuando se publicó la ley de suspensión, se mantuvieron mucho tiempo sin suspenderse porque efectivamente manifestaban su voluntad de poder evaluarse. Eso al menos nosotros lo pudimos constatar a través de las consultas que tenemos continuamente de docentes vía call center como por escrito. Y que lamentablemente, dado la desinformación que hubo hasta después ya que apareció esto de que los docentes efectivamente por esta moción que se hizo en abril, que los docentes podían en el fondo evaluarse únicamente considerando la evidencia escrita, es que los docentes que finalmente no pudieron presentar portafolio y no tenían esta información anteriormente, se suspendieron. Pero los docentes, en el fondo, al menos lo que nosotros levantamos del año pasado y de lo que llevamos de este año, es que los docentes están interesados en evaluarse y en no suspender su evaluación en la medida que cuenten con las condiciones para hacerlo. Eso quería agregar. Muchas gracias, señora Correa. El diputado... Una propuesta, por favor. Presidente, yo creo que mientras no sea indecente. No, es muy decente. Yo creo que la información que hemos recibido, quizá, Presidenta, meritaría, no sé si se hará acuerdo la comisión, pero como por lo menos habría 2 indicaciones que es interesante presentar, yo propongo que la votemos en la próxima sesión y que nos demos plazo a la próxima sesión para ingresar esas indicaciones, en el ánimo de incorporar lo que hemos escuchado, que me parece, por lo menos a mí me ha completado bastante el panorama de la materia que estamos legislando. Gracias, presidente. Parece una gran idea, una gran propuesta, porque efectivamente si algo hace sentido a la presencia de nuestros invitados es que consideremos las cuestiones que nos parecen razonables. A mí me parece que las proposiciones hechas por el señor Mansi tienen mucho asidero y entonces les quiero proponer, además nos quedan exactamente 2 minutos y creo que sería conveniente que consideráramos presentar por vía indicaciones algún perfeccionamiento en la línea de lo que ha planteado el señor Mansi, que podemos consensuar, ¿no es cierto?, que podemos hacer una cosa que nos permita mejorar el proyecto. Bien. Muy bien. Entonces, hay acuerdo para que podamos posponer la votación de este proyecto hasta la próxima sesión, y que sería el martes próximo. Pero es que eso significa que se retrasa demasiado, presidente, porque después es distrital, no va a alcanzar a estar en sala hasta la semana del 20 de julio. ¿Cuándo es distrital? El 18 de julio. ¿La próxima? Esta semana es distrital. Si no se va a alcanzar a mandar a sala. Es decir, pero eso podemos gestionarlo y no depende de nosotros. Podríamos nosotros votarla y no ponerse en tabla por parte de la mesa del mismo modo. Yo le agradecería un poco de flexibilidad, diputada Rojas, especialmente para que nos demos el tiempo de ver y considerar y evaluar alguna indicación. Si no, tendríamos que votarla ahora y ya no me queda tiempo. Solo acotar, si no es que no haya el acuerdo, pero podemos tomar el acuerdo de que si el martes lo votamos, que le pidamos desde ya a los comités que lo puedan poner en tabla para la próxima semana, porque si la comisión lo acuerda, se puede. Absolutamente, absolutamente. Muy bien, entonces les ruego que a más tardar el día viernes de esta semana hagan llegar las indicaciones, ¿no es cierto?, que ustedes estimen, para que nuestra secretaría pueda hacer el comparado y podamos votar entonces en particular el día martes, como primer punto de la tabla. ¿Estamos? Señores, les agradecemos muchísimo su presencia y agradecemos a todos, ¿no es cierto? Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.